Buenos días, Dios les bendiga. Queremos darles un saludo de parte de la familia pastoral, los diáconos, el cuerpo oficial y el liderazgo del Centro Bíblico Morada Santa a cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si ponemos en práctica lo que dice Hebreos 4:16? Queremos poner en práctica ese texto de la Biblia que creo que es relevante en este momento. Hebreos 4:16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos hace una invitación en esta mañana a que nos acerquemos a Él, pero el acercarse a Dios tiene que ir con un corazón confiado. Vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana. Y de igual forma vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí y le damos gracias al Rey? Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora porque tú eres un Dios misericordioso. Vemos tu gracia, tu favor, tu presencia y tu perdón cada día en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por los que están en este momento conectados por este medio. Que tu Espíritu Santo y tu palabra haga una obra especial. Nos ponemos en tus manos, Jesús, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos utilice de una manera especial. Gracias Señor, porque nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para que tu misericordia sea sobre nuestras vidas, porque de igual manera hallamos gracia para el oportuno socorro. Tú eres el que nos socorre, el que nos ayuda, el que nos bendice, el que hace milagros, el que abre puertas, señales, prodigios y maravillas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y la meditación de tu palabra en este momento. Gracias Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano, yo quiero que usted vaya al primer libro de los Reyes, una vez más. Acuérdese, estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, y el domingo pasado estuvimos viendo versículos del 1 al 7. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 1 al 7, lo estuvimos estudiando el domingo pasado. Hoy estaremos en ese mismo capítulo, pero contemplando los versículos del 8 al 16. Estamos tratando el tema la providencia divina. Estamos viendo el cuidado de Dios de toda la naturaleza, todo lo que Dios ha creado y en especial al ser humano. Y partimos de cómo vimos la providencia de Dios en la vida de Elías, sustentando a este hombre en el arroyo de Querí. Hoy estaremos viendo la segunda idea. Son tres imágenes o tres escenas que vamos a estudiar en estos 3 domingos. Ya hoy es el segundo. La primera fue en el arroyo del Querí. Hoy estaremos viendo la providencia divina, cómo Elías es sustentado por la despensa de la viuda. Y cerraremos el próximo domingo cómo Dios sustenta a Elías por medio de los ángeles. Primero Reyes 17, del 8 al 16, para que usted lo tenga. La providencia divina, Dios sustentando a Elías por la despensa de la viuda. Y aquí vamos a remarcar algunas verdades, algunos principios divinos que nunca van a variar, nunca van a cambiar, se van a remarcar. En la repetición, Dios está tratando que su pueblo viva en ese marco, en ese enfoque. La primera idea, Dios nos da nuevas directrices. Si usted va al versículo 8, note lo que dice la palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Siempre Dios va a tener una palabra para tu vida. Ese es el principio divino. Dios siempre habla. Dios siempre nos va a decir algo, pero en este caso las directrices son nuevas, los métodos. La verdad de Dios no cambia, la verdad de Dios no varía. Dios es santo, Dios es soberano, Dios es milagroso, maravilloso. Dios es un Dios recto. En su naturaleza no hay pecado, en su pensamiento tampoco hay cambio, hay variedad.
Es decir, Dios en su naturaleza no cambia, pero la forma de Dios de tratar, de obrar, de hacer milagros, los métodos, sí son variables. Y usted, mi querido hermano, que me está escuchando en esta mañana, debemos de estar con los oídos abiertos a las nuevas directrices que Dios nos quiere dar. Porque Dios le habla a Elías, vuelve y le habla una segunda vez, le habla una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez. Dios siempre te habla. Usted no puede decir que Dios no le ha hablado, que Dios no ha tratado con usted para darle las directrices. Vino luego a él palabra de Jehová diciéndole, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Debemos de estar a la expectativa de las nuevas indicaciones de Dios para nuestras vidas. Usted debe de estar abierto a las nuevas directrices, a las nuevas indicaciones de Dios para su vida. Nosotros somos los que queremos encajonar a Dios en la forma de actuar. Después de muchos años de cristianismo, quizás nos hemos encajonado en un concepto religioso y tenemos paradigmas, tenemos normas que nos han amoldado a cierto criterio. Y Dios interviene. Y Dios dice, ahora estas son las nuevas directrices. Esta es la forma en que yo voy a obrar. Esta es la manera en que yo voy a hacer el milagro. Esta es la manera en que yo voy a hacer caminos para tu vida. Pero tenemos ya conceptos establecidos en nuestra mente y eso es lo que nos impide caminar en la nueva dirección de Dios. Yo creo que Dios tiene directrices para tu vida y para mi vida. Dios le había dicho anteriormente al profeta que se fuera al arroyo de Querit, que morara allí y que en ese lugar él lo iba a sustentar con agua, pan y carne. Ahora Dios se le revela y le dice, mira Elías, tengo nuevas directrices, levántate de aquí y vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo voy a obrar milagros y maravillas en tu vida. Así que lo primero, mi querido hermano, en esta mañana es esa idea, nuevas directrices de parte del Señor. Lo segundo se remarca una vez más, decreto divino. Levántate, versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios vuelve y da una orden. No se olvide, anteriormente Dios le había dado orden a unos cuervos que alimentaran a Elías. Ahora Dios le da orden a una mujer viuda que sustentara a Elías. En el arroyo de Querit, Dios le había dado orden a los cuervos. En este caso, si nos detenemos en el arroyo de Querit, vamos a ver cómo Dios sustenta, provee, cuida la vida de Elías por medio de la naturaleza. Él bebía agua del arroyo y él estuvo allí hasta el día en que el arroyo se secó, pero era la naturaleza. Dios había provisto ese arroyo para sustentar a Elías, pero el otro medio que Dios utilizó, hablando de la naturaleza, fueron los animales, los cuervos. Los cuervos iban y le traían pan y carne por la mañana y en la tarde. Ahora, no me pregunte, hermano, de dónde traían el pan y la carne. Quizás hay gente que, a pesar de la situación difícil, adversa, por lo menos en esa época, la sequía, hoy la situación que estamos atravesando, todavía hacen picnic. ¿Se ha dado cuenta usted? Hay gente que hacen su rumba, su parranda. A ellos no les interesa la situación que su vecino, el prójimo, la humanidad está atravesando. Quizás para esa época, a pesar de la sequía, habían personas que tenían recursos y hacían sus picnic. Y tendían la sábana bueno, no había césped, la extendían y sacaban el pan y la comida y quizás ahí era que los cuervos la tomaban, no me pregunte. Pero lo que sí es cierto es que Dios sustentaba a Elías por medio de la naturaleza. Acuérdense que esto está amarrado con la primera idea nueva de directrices. Dios tiene su manera de obrar y de actuar, fue la naturaleza. Ahora le está diciendo a Elías, yo he dado orden a una viuda que te sustente en Sarepta de Sidón. En Sarepta de Sidón Dios le había dado a una viuda que lo sustentara. Esto a mí me habla del recurso humano.
Trate de verlo. Lo primero, Dios lo cuida, lo sustenta por medio de la naturaleza que el mismo Dios había creado, pero ahora el medio que Dios utiliza es el elemento humano, una mujer viuda. No pierda el enfoque que Dios está enviando a Elías a una mujer. Ahora, esta no era una mujer casada, era viuda. Y no tiene ningún inconveniente ser viuda, porque nosotros nos vamos a topar con muchas viudas hoy en la actualidad. Quizás el detalle es que era una viuda pero pobre. Como Dios, aquí entra el razonamiento humano. Elías nunca razonó las directrices de Dios, ni las órdenes de Dios, ni los decretos de Dios. Sencillamente Elías, lo vamos a ver, pero en el caso con la viuda, sencillamente Elías se sometió, obedeció a Dios. Él no cuestionó al Señor, pero bueno, envíame a una mujer allá en Sarepta de Sidón, pero que sea una mujer potentada, que tenga una buena casa, que tenga aire acondicionado y la despensa llena. Dios lo envía a una viuda que tenía una gran necesidad, pero esas eran las directrices de Dios y el decreto del Señor. Ya Dios le había dado orden a esa mujer y las órdenes divinas no se discuten. Las órdenes divinas no pueden ser revocadas, cambiadas, transformadas. Los decretos humanos pueden ser cambiados, pueden ser modificados. Si usted se ha dado cuenta, ahora mismo constantemente se están dando decretos y los decretos varían, cambian. Pero un decreto divino nunca va a cambiar. Dios ha dicho, yo soy tu sanador, Él es tu sanador. Dios ha dicho, yo soy tu proveedor, Él es tu proveedor. Dios ha dicho que Él es el que abre puertas, Él es el que abre puertas. Dios no cambia su decreto. Lo que Dios ha dicho, eso será. Lo tercero, vivir en la presencia de Dios. Yo deseo ver milagros de Dios en mi vida. Yo deseo ver la manifestación de Dios por medio de mi vida. Yo quiero ver a Dios sustentarme. Yo quiero ver a Dios abrir el mar rojo. Yo quiero ver al Señor decirle a la tempestad, calla, enmudece. O a los leprosos sanar, a la enfermedad sanada. Acercarme al Señor y recibir ese toque de sanidad. Yo deseo ver al Señor tomar los panes y los peces y multiplicarlos. Pero si hay algo que va a mover la mano de Dios, puede ayudarte a entender las directrices divinas y a captar la orden de parte de Dios, es vivir en la presencia de Dios. En estos 40 días, no sé si serán 40 días, se le llama cuarentena, pero no sabemos qué tiempo más estaremos pues en casa. Déjeme decirle, hermano, aproveche el tiempo para estar en la presencia del Señor. Al levantarse, lo primero que usted debe de hacer es adorar a Dios. Tome ese tiempo para bendecir a Dios. Haga su devocional, estudie la palabra, viva en la presencia del Señor. Procure tener un tiempo de adoración con Jesús, porque si hay algo que nos va a ayudar a superar esta prueba y todas las pruebas que el hombre y el creyente tiene que atravesar, es vivir en la presencia del Señor. Usted puede tener la despensa llena, usted puede tener buena salud, puede tener dinero, cuentas en los bancos, pero eso no te va a ayudar a superar las pruebas y las dificultades. Lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante es que usted y mi persona vivamos en la presencia del Señor. Retrocedo un poquito. Versículo 1, primero de los Reyes, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Este hombre vivía en la presencia del Señor. Y qué bueno es, mi querido hermano, que usted y mi persona pasemos tiempo en la presencia de Dios. Primero de los Reyes, 18:15. Vaya, Primero de los Reyes, 18:15. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Elías vuelve a reafirmar una vez más que él era un hombre de Dios, pero que vivía en la presencia del Señor. Mi querido hermano,
usted como hombre, como mujer de Dios, tiene que aprender o tenemos que aprender a vivir en la presencia del Señor. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 17, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 18, Pablo está hablando delante del auditorio de las personas allá en Atenas. Y el apóstol dice lo siguiente: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Pablo de igual manera estuvo consciente de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es nada más en mi devocional. La presencia de Dios no es nada más en el culto, cuando asisto al culto. Yo creo que dependiendo de mi devocional, de mi concepto de fe y de mi relación con el Señor, debemos de aprender esto, porque en Él vivimos. Usted vive en Dios. Usted vive por la presencia de Dios, por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Vivir en la presencia de Dios es como respirar. Usted no tiene un sitio exclusivo para ir y respirar. Usted no necesita un tanque de oxígeno para respirar, porque el aire lo cubre todo. Para mí esa es la idea que el apóstol está presentando. Ahora, no estamos presentando una ideología sobre que todo es Dios. Debemos de tener ese concepto claro, sino de la presencia de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos. Cada vez que usted se mueve, donde usted vaya, ahí está Dios. Y Dios va con usted, porque creemos por la fe que Cristo ha venido a morar en nuestros corazones. Y somos, usted es, usted vive, usted existe por la presencia del Señor. Para Moisés era crucial la presencia de Dios. Para usted, mi querido hermano, ¿qué representa la presencia de Dios? Estamos preocupados, y con esto no estoy diciendo que yo no me preocupe. Estamos preocupados por la despensa, por el alimento, por la comida, por el salario. ¿Qué será de nosotros ahora que regresamos al aspecto laboral? ¿Seguiremos trabajando o la empresa me liquidará o la empresa cerrará? Si hay algo por lo cual usted debe de estar no preocupado, sino anhelar, es que la presencia de Dios esté en tu vida. Si la presencia de Dios está en tu vida, hay victoria, hay triunfo, hay providencia, hay milagro, hay sanidad, hay puertas abiertas de parte del Señor. Y Moisés nos lo presenta. Éxodo 33:15. Para Moisés era crucial, relevante la presencia de Dios. Éxodo 33:15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Cada vez que Elías se movía, él era consciente que la presencia de Dios iba donde él estuviera. Si Dios le había dicho, vaya al arroyo de Querí, él estaba consciente que la presencia de Dios iba con él y estaba con él. Cuando Dios le dijo que fuera a la viuda de Sarepta, este hombre estaba consciente de la indicación y de la presencia de Dios. Si tú no vas conmigo, Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, porque sin tu presencia no lograremos nada, no alcanzaremos nada y no veremos los planes, los proyectos que tenemos por delante. Hoy quizás en nuestras casas se ha hecho un ambiente donde está la presencia de Dios, el amor de Dios. Pero cuando termine la cuarentena y podamos tener en cierta medida, si cabe la palabra, libertad de movernos una vez más, ¿será usted consciente de la presencia de Dios? La presencia de Dios es lo que te dará la victoria. La presencia de Dios es lo que bendecirá tu vida. El salmista tenía 3 conceptos de la presencia de Dios. El salmista. Salmo 16:11. Si usted va al Salmo 16:11, note lo que dice el escritor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo este hombre? Que la presencia de Dios, en la presencia de Dios, la presencia del Rey de Gloria, me muestra la senda de la vida, el camino por donde debo de transitar, el camino por donde debo de ir, las decisiones que tengo que tomar. Mire, mi querido hermano, yo quiero decirle esto. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, hemos tenido que aprender, después de muchos años, que uno no toma decisiones a la ligera.
decisiones porque sencillamente yo la quiero tomar. Eso lo hace el hombre y la mujer que no conoce a Dios. Pero cuando usted ha entregado su corazón a Cristo y después de tener una relación con el Señor, usted tiene que permitir que Dios guíe su vida, guíe su paso en toda toma de decisión. Y él está diciendo, wow, la presencia de Dios me muestra la senda de la vida, no tan solamente a título personal y el concepto que el ser humano maneja de la vida, sino la verdadera senda de la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la presencia de Dios siempre nos va a llevar a la presencia de Jesús, a la verdadera vida. Pero ¿qué más era para él? Él dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No estamos hablando de alegría. La gente está esperando. Yo escuché a alguien por ahí decir que la cuarentena cambia a la gente para mal o para bien. Respeto su opinión, pero la cuarentena no cambia al hombre. Lo que le puede hacer es daño o bien, pero no cambiar. El único que puede cambiar al hombre se llama Jesús. Y ese cambio ocurre por la presencia de su Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y el salmista dice, wow, tu presencia me guía por la senda de la vida, por el camino recto, correcto, pero en tu presencia hay plenitud de gozo. Este concepto no es filosófico, ni tampoco es retórico. Yo sé que necesitamos vivienda. Yo sé que necesitamos salario. Yo sé que necesitamos alimento, sustento. Yo necesito ser una persona sana físicamente. Pero mire, mi querido hermano, si estas cosas en un momento determinado de la vida hay carencia, el hombre y la mujer de Dios que ha aprendido a vivir en la presencia de Dios y ser consciente de la presencia de Dios, va a tener plenitud de gozo. Se va a gozar en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, porque no depende de estas cosas, sino que depende de la presencia del Señor. Y él cierra diciendo, en tu presencia siempre habrá delicias a tu derecha para siempre. Usted se puede deleitar en la presencia de Dios. Usted se puede deleitar en el estudio de la palabra. Usted se puede deleitar al escuchar una enseñanza de la palabra de Dios. Usted se puede deleitar al alabar a Dios, al bendecirle. En tu presencia hay delicias a tu diestra para siempre. Nos deleitamos en la presencia del Señor. Yo creo que estamos esperando poder salir de casa para deleitarnos como creyentes en algunas cosas que sabemos que podemos realizarla. Ir a alguna tienda, ir a algún lugar de comida rápida o sentarse a comer algo que usted quiere deleitarse, porque ahora mismo no podemos. Pues déjeme decirle que la presencia de Dios produce delicias para siempre. Lo cuarto, obediencia, obediencia. Vuelvo y lo digo. Lo cuarto es obediencia, obediencia. Eso está en el versículo 10 y 11. Mire, mi querido hermano, si hay algo que para nosotros es difícil, es la obediencia. Por eso es que encerré esa cuarta idea de esa manera. Obediencia, obediencia. Yo escuché a nuestro presidente, el señor Nito Cortizo, en una de sus conferencias o cuando él está dando el mensaje a la nación, decir lo siguiente. ¿Qué parte no entienden los panameños de no salir de casa? De quédese en casa. ¿Qué parte no entendemos? Y si usted ve nuestras autoridades, ese es el discurso de ellos. Que incluso uno puede decir, es un sermón más. Ya suena rayado, trillado. Quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. Y usted ve que en la estadística, cada vez que cierra, ¿a cuántas personas no le han privado de libertad porque sencillamente no obedecen? ¿Qué problema tiene el hombre para obedecer? Obediencia, obediencia. Hermano, si usted quiere ver milagros de parte de Dios, aprendamos a ser obedientes, a someternos a Dios, a las autoridades civiles y a las autoridades eclesiásticas y a toda autoridad que ha sido puesta por parte de Dios.
Porque este concepto de obediencia no tiene que ver nada más con que yo obedezco a Dios, pero yo no obedezco a los hombres. No, entonces usted está errando. Porque si usted no obedece a los hombres que usted ve, mucho menos va a obedecer a Dios, a quien no ve. Yo tengo que entender que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Su padre, su madre es una autoridad. Mi madre es una autoridad. Y yo le merezco sujeción, obediencia. La obediencia forma parte de la vida del hombre. Y la obediencia es parte del camino de tu bendición, de la puerta abierta de Dios para tu vida. Y muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué estoy atravesando esta situación? No estoy viendo la mano del Señor. Quizás el problema en usted y en mí, mi querido hermano, es obediencia, obediencia. Versículo 10. Entonces, está hablando el profeta Elías con la viuda. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Él está obedeciendo a Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, pero yo quiero verlo es en la viuda, no en Elías. Cuando él llega a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó. Trate de usar su imaginación. Él ha llegado a un pueblito, quizás del campo. Acordémonos que estamos en un tiempo de sequía. La tierra es árida, seca, hay polvorín. Y Elías ha llegado a la puerta de este pueblo y él observa a esta viuda. Y lo primero que él hace es que la llama. Era la primera vez que se veían. Ellos anteriormente nunca se habían visto, ni por teléfono, ni por videoconferencia, ni por foto, ni por nada de eso. Era la primera vez que se veían. Y note lo que el profeta le dijo. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer sale. Ella va a recoger unos leños para preparar lo poquito que tenía para ella y para su hijo. Y el profeta le intercepta y le dice, oiga señora, venga acá por favor. Él es caballeroso. Le dice, tráigame por favor un vaso de agua. Y dice la palabra en el versículo 11, y yendo ella para traérselo. Ella ha aceptado lo que el profeta le dice. Se dice un adagio o un dicho por ahí, a nadie se le niega un vaso de agua. Mire, no sé si más adelante lo vamos a ver, pero mejor lo digo ahora. Hay gente que ni el vaso de agua dan. Son tan duros que ni el vaso de agua dan. Lo primero que este hombre le pide es agua. Acordémonos que el domingo pasado enseñamos que si hay un recurso vital en la vida del ser humano es el agua. El secundario sería la alimentación, la comida. Así que lo primero que él le pide agua. Y esta mujer diligentemente va. Ella escucha la voz del profeta y va a buscarle el vaso de agua. Ella no se niega. Pero en lo que ella va del camino, él vuelve y la llama. Versículo 11. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego, una vez más, la cortesía del profeta, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué es lo que quiero ver aquí? Si yo llego, y nosotros no somos muy dados a eso. Si usted me pidió un favor, yo voy y lo hago. Pero ya que usted vuelve y me lo pida, como que llega a ser engorroso. Yo no sé a qué distancia ella iba del profeta. Ya había caminado algunos metros. Y ahora el profeta le dice, oye mujer, regresa. ¿Regresar para qué? Quizá va a decir, ya no me traes el vaso de agua. No, ahora tráeme un bocado de pan. Hermano, ella tuvo que haberle dicho, mira hombre, tú me has hecho ir y regresar. Ahora ni el vaso de agua te voy a dar, porque yo no estoy para perder mi tiempo. Lo que estaba en ejecución ahí, en acción, era la obediencia de esa mujer a la voz del profeta. Porque la obediencia, hermano, tiene que ser plasmada, tiene que ser enmarcada y tiene que ser ejecutada. Ir una y dos veces no importa, es lo que yo tengo que hacer. Acordémonos y citamos una vez más a Naamán. Él tenía que sumergirse en el río Jordán 7 veces. ¿Por qué no lo hago una vez? Porque analizando y siendo racional, hermano, en verdad Dios pudo haber hecho el milagro sin necesidad de que él fuera el río. Pero lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre era obediencia. Quiero ver su obediencia para que reciba su milagro. De igual manera con esta viuda. Vaya y tráigame agua. Regrese y vaya me traiga un vaso de agua y un bocado de pan. Es obediencia. Si usted va al libro de Éxodo,
Éxodo 15. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Creo que lo tenga, porque creo que la última parte de este versículo muchos de nosotros nos hemos adueñado. Pero no hemos olvidado que para que esa palabra sea una realidad hay que vivir todo lo que dice el texto. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres, está hablándole Dios a Israel, y dijo, si oyeres atentamente, obediencia tiene que ver con escuchar, con oír atentamente. Es prestar atención minuciosa a los detalles, a lo que Dios me está diciendo, a lo que mi supervisor, mi autoridad, mi pastor, mi líder me está diciendo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres, hacer es obedecer, hacer es cumplir con lo que se me ha dicho, lo recto delante de sus ojos, y dieres oído. Usted tiene que poner todo su oído, no la oreja en la parte interna, sino su oído. Y no tan solamente el oído natural, el oído espiritual, para poder obedecer a Dios. Y si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, obediencia, ninguna, esa es la parte que nos gusta, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nos gusta eso. Y nos lo pasamos orando. Señor, tú prometiste que ninguna de esas enfermedades, ninguna de esas plagas que les enviaste a los egipcios, nos enviarás a nosotros. Y si yo estoy enfermo, usted está enfermo, Señor, acuérdate que tú prometiste, yo soy Jehová tu sanador, sáname. Hermano, pero ¿y la parte de la obediencia, dónde la dejamos? ¿Dónde está la parte esa donde yo tengo que obedecer a Dios? Vivir para Dios, guardarme para Dios, santificarme porque yo soy una casa, un instrumento en las manos del Señor. ¿Dónde está mi obediencia a mis autoridades civiles, a los que Dios ha puesto por eminencia, a mis autoridades eclesiásticas una vez más, en el hogar, en la familia, en la empresa? Usted como empleado, ¿cómo es su obediencia, su sujeción a sus supervisores, a su jefe? No podemos llegar delante de Dios y exigirle, Señor, tú eres mi sanador. Yo tengo que analizar primero, hermano, obediencia. Y lo quinto, la fe supera la duda. Si usted va al versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Ráyelo, hermano. No tengas temor. Versículo 13. Hoy estamos llenos de temor. La sociedad está llena de temor. Nosotros nunca habíamos experimentado algo, por lo menos su servidor. Nunca habíamos pasado por este tipo de situación y el corazón se llena de temor. Eso es algo natural. Usted no puede decir mi corazón no se llena de temor porque yo soy de hielo o de acero. Usted es hombre de carne y de hueso y de igual manera su corazón se llena de temor, de angustia. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será ahora que regreso al trabajo? ¿Me tendrán una carta de liquidación o no? Dios proveerá, Dios sustentará, Dios abrirá puertas. El corazón se llena de temor. Esta mujer, hermano, por la fe tuvo que superar la duda y tuvo que superar el temor. Y Elías llega y le dice, mira mujer, ya yo te he pedido un vaso de agua, te he pedido estas cuestiones, pero déjame decirte esto, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, haga como usted me ha dicho, pero, aquí hay un pero, hermano, que es relevante, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. La viuda dudó cuando el profeta le dijo que le diera a él primero. Mira, hermano, si hay algo que debemos de aprender, no en este tiempo, porque esto tuvimos que haberlo aprendido desde los inicios, desde nuestro cristianismo. Primero es Dios, segundo es Dios, y tercero es Dios. Si usted quiere ver milagros en su vida, sustento en su vida, manifestación de Dios, debemos de poner las cosas en orden. Primero es Dios. Dios no está en un segundo plano, tercer plano, cuarto plano o un quinto plano. Primero es Dios. Yo me acuerdo, hace algunos años atrás,
estuve en Costa Rica tomando uno de los seminarios de ISON y viajamos varios panameños. Y entre el afán de los estudios y de cumplir con las tareas de cada uno de los profesores, descuidamos lo que era ir al templo, a la casa del Señor, de participar de un culto, porque para nosotros lo primero eran las asignaciones de cada una de las materias. Un sábado nos pusimos a conversar y llegamos a esta conclusión. Oye, ya han pasado 2 semanas y no hemos participado de un culto. Es cierto, tenemos la capilla, tenemos nuestros devocionales personales, pero no hemos asistido a un culto, no hemos asistido a la casa de Dios. Y nos pusimos de acuerdo. Y el domingo temprano nos fuimos a un templo allá en Costa Rica. Y cuando llegamos, hermano, mire, hermano, en Dios no hay casualidades. Dios tiene control, Dios es soberano sobre todas las cosas. Y cuando llegamos, ¿sabe cuál era el tema del pastor? Nunca se me olvida. Lo primero es lo primero. Ese era el tema del pastor. Lo primero es lo primero. Y lo que él estaba tratando de enseñarle a la iglesia, a nosotros ese día, lo primero es Dios. Todo lo demás es secundario. Si usted quiere ver la mano de Dios en tu finanza, en tu economía, lo primero es Dios. Si usted quiere ver a Dios obrar milagro en su vida, en su familia, en su matrimonio con sus hijos, lo primero es Dios. Los estudios no son primeros, sean teológicos o seculares. Primero es Dios, mi relación con Dios, mi tiempo con Dios, los talentos, los dones, las capacidades, los recursos y las finanzas. Tenemos que aprender que Dios es primero. Note que Dios le dice por medio de Elías, tráeme una pequeña torta cocida. Él no le estaba diciendo que le trajera una torta grande, o sea, decir una hojaldre grande. Él le dice, mira mujer, de eso que tú tienes, hazme una pequeña torta. ¿Usted entiende o me doy a comprender lo que le quiero transmitir? A Dios, hermano, siempre nos pide es lo mínimo, lo pequeño. Si habláramos de diezmo, es el mismo principio. Quédate con las 2 tortas para ti y para tu hijo, pero dame a mí una pequeña torta, una pequeña porción. El aceite y la harina mengua en su casa. Provisión de Dios todos los días, no nada más para esta época. Yo no dependo de Dios nada más que Dios me provee ahora. Yo he aprendido a depender de Dios todos los días de mi vida, pero hazme a mí primero. Si usted analiza, este hombre como que es inconsciente. ¿Cómo él le va a pedir a esta viuda pobre? Le va a quitar lo poco que tiene. Y así hay personas en el mundo, incluso en la iglesia, que dicen, ¿cómo le va a quitar a este pobre, a esta pobre mujer, lo poco que tiene? Hermano, es que la fe supera la duda. Tenemos que aprender a sacrificar lo que tenemos por Dios. Usted tiene que aprender a darle a Dios, y no nada más en este tiempo, sino en todo tiempo. Usted tiene que aprender a dar para su obra, para dar para los demás. Alguien pasó en estos días por aquí, por la casa, un ministro del Evangelio, y me dijo, hermano José, estoy pidiendo una donación para comprar unas canastas que ya están hechas en uno de los supermercados de la localidad, pero quiero compartirla con la comunidad, con los vecinos. Porque ya hemos bendecido a la iglesia, ya hemos provisto para la iglesia, pero quiero bendecir a los vecinos. Y yo le dije, ¿cómo no? Pase. Y pasó por acá temprano y después me envió el video de la bendición. Hermano, quizás en este tiempo de dudas y de escasez y limitaciones, y pensamos, ¿qué será en mayo? ¿Qué ocurrirá en mayo, en junio? Y todos estamos preocupados. Hermano, primero es Dios. Practique los principios divinos. Primero es Dios, da y se os dará. Usted siembre y usted va a cosechar. No importa el tiempo en que estemos viviendo. Hoy estamos cosechando porque hemos sembrado por año y tenemos que seguir sembrando. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Versículo 14. Elías le está diciendo, tráeme a mí primero. Hazme una pequeña torta y después haz la tuya para ti y para tu hijo. Grandes, coman. Pero Elías le da una palabra. Dios nos da una palabra. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así.
Dios te ha dicho algo. Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios te ha dicho que la harina de la tinaja y el aceite no va a escasear. Usted tiene que creerle al Señor. La promesa de parte de Dios ayudó a esta mujer a superar su incredulidad. Las Sagradas Escrituras están llenas de promesas y yo tengo que aferrarme a esas promesas de Dios porque me van a ayudar a superar la incredulidad. Yo creo que Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi sustentador. Dios utilizará los medios, los recursos, un arroyo, los cuervos, utilizará una viuda. Y uno se deja llevar mucho por los sentimientos. Pobrecita la viuda, pastor. Hay que ser descarado para quitarle su sustento. Dios tiene cuidado de ella y de usted. Y lo último, fidelidad divina. Si hay alguien que es fiel, se llama Dios. Y esta mujer lo experimentó. Elías lo había experimentado en todos sus días. Versículos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Hermano, si usted quiere ver la bendición de Dios, vaya y haga lo que Dios le dice. Escúcheme bien, lo que Dios le dice. No lo que usted piensa, como usted cree que las cosas deben de hacerse, sino como Dios dice que deben de hacerse. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella hizo la primera torta pequeña para él y coció después para ella y su hija. Y comió él y ella, todos comieron. Dios provee recursos para todos, sea creyente o no sea creyente. Pero muchas veces estamos angustiados. Dios proveyó para el profeta, para ella y para su hijo y para su casa muchos días. Una cuarentena, si lo manejamos en números, serían 40 días. Dios va a proveer no nada más para 40 días. Dios va a proveer para muchos días. Y la harina de ocasión, hermano, cuando usted es fiel con Dios, cuando usted cumple con el Señor, cuando usted vive para Dios, cuando usted considera a Dios, la harina de la tinaja no va a escasear, aunque nada más haya quedado un poquito, ni el aceite de la vasija va a menguar. Porque Dios es fiel, pero Dios es fiel de acuerdo a cómo usted se ha conducido en su vida cristiana, su criterio, su fe, su formación, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios te quita, si cabe la palabra, pero quita es para bendecirte y para darte. Y me llama la atención que en el libro de Lucas capítulo 4, 25 y 26. Lucas 4, 25 y 26. Jesús cita este pasaje o lo trae a su época. No da solamente el pasaje de la viuda, sino también de Naamán. Usted lo puede leer el capítulo. Y eso se da en la sinagoga, específicamente en la ciudad de Nazaret. Y en Nazaret, hermano, dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Además, ni sus hermanos ni sus hermanas creían en él. Y estando en ese ambiente de incredulidad, el Señor trae a memoria de ellos este evento. Lucas 4, 25 y 26, aunque usted puede partir del versículo 24, pero leo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. En la época de Elías no estaba nada más la viuda de Sarepta, habían muchas viudas. Y el Señor le está diciendo en Israel, no en Sarepta de Sidón. En Israel habían muchas viudas. Ahora hay muchas necesidades, personas que necesitan ser suplidas, que necesitan que se le abra una puerta. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, certifica el tiempo de la sequía. Fue por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Era una situación que había afectado a toda la tierra de aquel entonces, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Uno se preguntará por qué, si Elías era un israelita, era un hombre de Dios, ¿por qué el Señor no lo envió a una de esas viudas que había en Israel? Porque había en abundancia, había viudas para tirar para el aire, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Pareciera mentira, hermano, que muchas veces, conociendo a Dios, teniendo la palabra de Dios, somos personas incrédulas. No creemos que Dios nos va a proveer. Si a mí me llegara alguien y yo nada más tengo un poquito de harina, un poquito de aceite para alimentar a toda mi familia, y se me asoma ahí un viejo barbudo, todo vestido así, maloliente, y me dice, dame a mí primero, oiga, uno tendría que pensarlo.
pero Dios sabía que esta mujer era un canal de bendición. Ahora déjeme leerle esto y concluyo. Dios escogió a esta mujer para sustentar a Elías. Y aquí hay una pregunta, o para sustentarla a ella por su fe, generosidad y obediencia. No nos olvidemos, esta era una mujer pagana, entre comillas, no conocía a Dios. Le dejo este interrogante, hermanos. Si esta mujer no le hubiera dado de comer al profeta, ¿qué hubiera ocurrido? Se la dejo como una pregunta teológica. Si esta mujer no le hubiera dado de comer al profeta Elías, ¿qué hubiera ocurrido con ella y con sus hijos? ¿Qué hubiera pasado con esta mujer si cierra su corazón y su vida a darle primero a Dios, a darle primero al profeta? ¿Qué tal si le damos gracias al Señor en esta hora? Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias. Dele gracias. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos das nuevas directrices. Te damos gracias, Señor, porque estamos con el oído abierto a las nuevas directrices, a las nuevas indicaciones de las cosas que tú deseas que hagamos y que no hagamos. Te pedimos, Señor, que creamos a tu palabra, tus decretos divinos. Tú has ordenado, Señor, que tú nos vas a sustentar, tú nos vas a sanar. Tú no vas a proveer, tú no vas a vestir, tú tienes el dominio y el cuidado de todas las cosas. Ayúdanos, Padre eterno, a vivir en tu presencia, que podamos tener ese deseo, ese anhelo de adorar, de bendecir, de estar delante de tu presencia, porque en tu presencia hay vida, hay gozo, hay plenitud a tu derecha y sin tu presencia no nos queremos mover. Ayúdanos, oh Dios, a obedecer, a ser obedientes a los decretos divinos, a tu palabra, a tu promesa, porque en la medida que obedecemos tus promesas son reales en cada una de nuestras vidas. A obedecer a nuestras autoridades, Padre eterno, y que la fe, Señor, que tenemos en nuestros corazones, basado en tus promesas, en tu palabra, nos ayuda a superar toda prueba, toda lucha, toda adversidad, que podamos ver la fidelidad divina, que el aceite y la harina no mengüe, Señor, por muchos días en nuestras casas, que podamos ver tu mano de gracia y bendición. Yo creo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas un arroyo de Querí. Tú tienes preparado unos cuervos que nos traigan pan y carne. Tú tienes preparado una viuda que nos hospede, que nos atienda, que cuida con nosotros, que sea el medio que tú vas a utilizar para sustentarnos y para sustentarla a ella y a toda su casa. Yo creo que tú tienes ángeles preparados, Señor, para bendecir nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas que están conectados en este momento. Bendíceles en todas las áreas de su vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias una vez más, mis queridos hermanos, por este tiempo que sabemos que es de bendición para cada una de sus vidas. Si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo una vez más el día martes a las 7:30. Acordémonos, somos el Centro Bíblico Morada Santa, la iglesia de su contentamiento. Si usted quiere alegrar el corazón de Dios, sea obediente, vive en la presencia del Señor y usted verá la fidelidad de Dios en su vida. Dios le bendiga ricamente.